Buenos días, me alegra tenerlos nuevamente por acá. Mi nombre es Wilmer Céspedes, soy psicólogo de Alianza Integral y el día de hoy he preparado, he planeado una actividad con el fin de socializar un tema de gran interés y que en ocasiones no se tiene presente al momento de relacionarnos. Y es la humanización de la comunicación. ¿Cómo se pueden humanizar nuestras relaciones por medio de una adecuada comunicación? Este tema no lo vamos a abordar desde una perspectiva teórica. Sí tocaremos unos temas puntuales de manera breve, pero vamos a conocer unas técnicas esenciales para poder humanizar estos procesos de comunicación. Hay que tener presente antes de iniciar que este video está estructurado de una manera o esta jornada de capacitación está estructurada de una manera en que nosotros, a medida que vayamos conociendo unas técnicas de comunicación, vamos a suspender o pausar el video, practicar la técnica o socializársela a alguien con el fin de practicar los ejercicios que se van viendo en este momento. Para seguir, quiero darles a conocer que la humanización no depende únicamente de una persona, sino de varias, pero nosotros somos responsables de nuestros propios comportamientos. Me explico. Nosotros vamos a ser quienes administremos nuestros recursos, quienes sabemos cómo nos debemos comunicar, en qué tono hablamos, de con quién nos comunicamos, cómo nos expresamos. No es responsabilidad del otro, sino de nosotros. Entonces, vamos a continuación a ver estas técnicas. Como les había hablado, vamos viendo unas técnicas que más adelante, pues esas se las socializaré adecuadamente y empezaremos a practicarlas o a conocerlas realmente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es los procesos internos de la comunicación iniciando. ¿Y qué es eso? Pues de manera puntual, tipo de pensamientos, regulación emocional, tipos de comunicación, técnicas de comunicación, la forma de recibir críticas, que esto es importante al momento de relacionarnos y de humanizar esos procesos comunicativos. Y último, las recomendaciones. Sigamos. Para eso quiero preguntarles algo. ¿Qué les irrita? Piensen, pausen el video por unos momentos, unos segundos, unos minutos, lo que se demoren en hacerlo, y escriban en un papel qué les irrita, o en una hoja, o en el celular, en el bloc de notas, qué les irrita. Probablemente alguien ponga o refiera, a mí me irrita que me griten, a mí me irrita que lleguen tarde, a mí me irrita levantarme temprano, a mí me irrita que me escriban al WhatsApp después de las 11 de la noche. Hay miles de situaciones que nos pueden irritar. ¿Listo? Espero ya lo hayan realizado y continuemos con el video. Bueno, acá vemos a una persona que lo que quiero darles es a entender que esta persona se ve expuesta a una situación. O sea, la persona es quien se administra a sí misma sus recursos emocionales, sus recursos sociales, la habilidad de relacionarse con el otro, ¿sí? O sea, ella es la que tiene esa habilidad para humanizar la relación en este ejemplo, ¿cierto? No depende de nadie más, aunque se vea expuesta a una situación. Entonces, la situación, ¿qué es lo que va a generar en ella? Que interprete la situación o que procese la información que viene del entorno.
la tomo, la proceso, tengo o me generan pensamientos, estados de ánimo o le doy un significado. Pongo un ejemplo. Si alguien viene y me habla como medio fuerte, fuerte de lo normal, puedo pensar, porque me está, ella o él, ¿quién es para gritarme? Esa fue mi interpretación. Posiblemente voy a tener estados de ánimo y pensamientos negativos asociados a esa persona y a esa situación. La idea de esto lo he sintetizado, pero hay un video que yo se lo relaciono a continuación para que ustedes puedan fortalecer. ¿Qué es lo que está pensando? Aquí eso es muy, muy importante. ¿Qué piensa cuando se expone a esa situación que de pronto le genera malestar? Y va acompañada de una imagen que es un surco por donde puede pasar agua o donde en agricultura lo utilizan para sembrar las semillas. Entonces, los patrones de pensamiento son surcos o cauces, ¿sí? Como por decir el cauce del río. El río pasa generalmente por un mismo lugar o por una carretera, pasa por el mismo lugar. Generalmente nuestros pensamientos tienden a pasar por un mismo lugar, tiende uno a tener el mismo pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen como cierta apatía por una persona o por una situación, van a llegar a esa situación, no me toca hablar con mi jefe, no, él ahora me va a indicar esto, me va a llamar la atención, empieza uno a generarse ciertos pensamientos. Si ustedes se ponen a hacer el análisis generalmente o esos patrones, pues de pensamiento, como bien lo dices, es un patrón, o sea, es repetitivo, tiende a extenderse en el tiempo o en la situación. A veces, por esos patrones de pensamiento, se entorpecen las relaciones humanas, ese proceso de humanización, porque no se acepta la realidad. Entonces, hay algo importante, es aceptar que de pronto yo actué de cierta manera o yo pensé de cierta forma y no fue la adecuada. O sea, asumir su responsabilidad. Procesos humanos o los procesos de humanización son producto de asumir nuestras responsabilidades individuales para que haya una colectividad humanizada. Hay algo muy, muy, muy importante que a veces nosotros decimos, ojalá fuera así como yo lo digo, ojalá me hicieran caso porque es que yo tengo la razón. A veces uno tiene la razón desde su punto de vista, no desde el otro. ¿Sí? Y tenemos que llegar a un punto objetivo. Por eso la necesidad de aceptar, ¿sí? Y de conocer lo que yo estoy pensando. El ojalá fuera como yo lo hago y como yo lo digo, eso es algo distorsionado, ¿sí? Es algo que no da con la realidad porque es bueno para el que lo hace, pero para los otros no. Pero no se les olvide que estamos en en un campo social, en un área social. Los seres humanos somos innatamente sociales. Entonces, al ser sociales tenemos que basarnos en ciertas normas, ciertas reglas que no pueden atentar contra la integridad del otro. Entonces, eso es muy importante en este caso. La necesidad de aprobación y la necesidad de justicia son ideas distorsionadas. ¿Por qué? Porque a veces lo justo para mí no es lo justo para los otros. Tenemos que ver aquí también nuestro esquema de valores, nuestro sistema, en qué nos estamos basando. Voy a poner un ejemplo rápido porque esto también es otro tema. La necesidad de justicia, yo puedo decir respeto y yo respeto a todo, yo llego temprano, yo saludo, yo hago lo mejor por el otro, pero se encuentra con una persona que el nivel de respeto no es el mismo.
el nivel de respeto de esa persona es aprovechar las situaciones para sacar provecho para él o para ella, ¿sí? Y no garantizar un bien común. Entonces ahí empezamos a tener algo distorsionado o algo que no concuerda al momento de relacionarnos. Por eso es importante aceptar lo que sucede y hacerse cargo de eso. Aquí vamos a realizar un ejercicio y yo les propongo lo siguiente, que ustedes a continuación revisen este, esta imagen. Miren, van a ver una sabana y como una montaña, como un pico, una montaña allá. Vamos a suponer que esa montaña se llama la montaña M. Y vamos también a suponer que por ese camino que ustedes ven ahí va caminando un señor. Pero al respaldo de esa montaña hay otro camino que no es como este, sino que de pronto tiene más dificultad de acceso. En este lado en el que ustedes ven, el lado A, ustedes pueden ver que está un día soleado, que es un día ameno para salir a caminar. Pero en el otro lado está lloviendo, el terreno no colabora para que nosotros o la persona que va vaya a encontrarse a la hora que debe, que acordó con la otra persona. Entonces, y van ya exponiéndole la situación. Estas dos personas trabajan en una institución y quedaron de encontrarse montaña, en la montaña M. Una, la del lado A, donde todo está soleado, llama a la montaña B. Entonces ella le contesta y le indica que ya está al pie de la montaña, donde acordaron encontrarse. El señor del lado B, donde se ve un paisaje propicio para caminar, es, le indica que también está en el lugar donde se acercaron. Acá viene mi pregunta. ¿Quién tiene la razón en estos momentos? ¿Quién está en el lado B o quién está en el lado A? Entonces, probablemente ustedes puedan decir los dos. Y sí, los dos tienen la razón. Tienen la razón, ¿por qué? Porque se quedaron en la montaña y encontrar y ahí están. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede llamar al otro y decirle, mire, yo ya estoy acá en la montaña y usted nada que llega, está un día soleado, eh, tengo que salir rápido para mi casa y estoy mal llegado. Y la otra persona le puede decir, mire, yo estoy aguantando frío porque aquí está cayendo un aguacero, el terreno está con barro, no he podido subir bien y no puede subir bien y usted tampoco nada le parece. Entonces, la historia de esto es que nosotros como seres humanos vemos las realidades e interpretamos las realidades de una manera diferente, o sea, de una manera subjetiva, por ser seres humanos, porque lo media la emoción. Entonces, acá dos personas están viendo la misma situación desde diferentes ópticas, desde diferentes interpretaciones, desde diferentes cabezas, digámoslo así, desde una forma de interpretar las situaciones de una manera diferente. Acá la invitación es que ustedes generalmente cuando vayan a asumir un proceso de resolución de conflicto, se centren en la necesidad o en lo que puede pensar el otro, qué puede estar pensando la otra persona para que analice de esa manera. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando uno llega, saluda, no lo saludan, antes lo miran de una manera como agresiva.
Y uno se puede quedar pensando, oiga, ¿ella por qué me mira así? ¿Yo qué le he hecho? O ella por qué me habla así si le responden de una manera agresiva también. Y se centra en que por qué me habla así no me tiene que hablar así, a mí me respeta así, en vez de centrarse de una manera diferente en la necesidad del otro. Si yo digo, esta persona debió haber tenido alguna dificultad, no debió haber dormido bien, es que no le han pagado en la empresa y está un poco colgado de dinero, colgada de dinero. Cuando yo hago ese ejercicio de una manera repetitiva, los niveles de activación empiezan a disminuir. O sea, la emoción negativa, la rabia, la angustia, la tristeza, eh, todas esas emociones que se interpretan como negativas tienden a disminuir un poco. La idea es que ustedes venzan la necesidad de tener razón. Tener razón, tener la razón es un error que se comete al momento de humanizar las relaciones. Si yo quiero tener la razón es porque quiero tenerla desde mi óptica, desde mis emociones y no estoy pensando en la demás seres humanos, de las demás compañeras de trabajo o compañeros de trabajo. No lo estoy analizando desde esa manera, sino desde lo que yo quiero. Como yo lo quiero, entonces, ¿qué es lo que juega más un papel emocional? ¿Sí? Que no se le da un trabajo a nivel de razón, de la lógica, sino de la objetividad, sino solo oprima en gran porcentaje la subjetividad. Veamos esto. Entonces, conciencia, saber qué siento, qué me está pasando. Nuevamente les repito, esto está en el video que ya les voy a referenciar para que ustedes puedan consultarlo. Identificar lo que sienten los demás. ¿Sí? Acá pues se me fue duplicado, pero es ayudar a regular las emociones de los demás. ¿Cómo hago para ayudar a regular las emociones de los demás? Siendo empático. Si yo, si yo logro entender que esta persona se siente mal, la puedo escuchar en vez de atacarla. Y yo como líder de un proceso o como superior, que no se debe en las relaciones humanas entre aplicar ese término, sino como líder, es escúchelo, porque como líder usted es modelo, o el que sea líder son modelos, y modelos no solo de que yo sé más, yo estudié más, no, un modelo humano. Y ese modelo humano parte de la empatía. Entonces, primero, yo regulo emociones de los otros escuchando, ¿sí? Poniéndome en el lugar del otro, siendo empático. Esa es una estrategia para poder realizar este proceso. Acá hay algo importante que a mí me gusta preguntar. Y acá si quiere pausen el video después de que yo les haga la pregunta y responda y refiéralo allá donde está tomando nota o apunte. ¿En qué momento es mejor controlar la irritación? Colocamos este gráfico que va de menos a mayor. Ustedes respondan en cuál de las barras ustedes, siendo la menor hasta la mayor, o sea, siendo la menor irritación hasta la mayor irritación, que sería la del lado derecho o hacia donde va la flecha ascendente. Eh, Bueno, varias personas a lo largo de mi experiencia me han dicho, pues cuando tengo irritación, pues, si no la tengo, ¿cómo la voy a controlar? O sea, sería entre la barra tercera y cuarta. Está bien desde el punto de vista de ellos, yo podría decirlo de esa manera, pero aquí hay que actuar de manera preventiva. ¿Cómo se controla la irritación? Actuando antes que suceda, no predisponiéndonos.
teniendo conciencia de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de esas sensaciones que nos hace experimentar ciertas situaciones o que nos desencadenan ciertas situaciones, como solucionar un problema, como comunicar asertivamente algo que me disgusta, cómo hablar con mis líderes, con los gerentes, con los administradores de ciertas empresas, todo ese tipo, como ir a pedir un aumento, todo ese tipo de aspectos hay que tenerlo antes. O sea, hay que regular la irritación antes de que suceda. O sea, ir preparado para que haya momentos en los que yo me pueda irritar. Entonces, eso es muy, muy importante a la hora de hacerlo. Bueno, entonces acá es importante algo, sus pensamientos. Sus pensamientos son el volumen de su irritación. Entre ustedes más piensen en eso que les genera malestar, van a se va a intensificar esas emociones negativas, esas emociones de rabia, esas emociones de angustia, de ansiedad, que los llevan a sentirse a veces mal o sentir esos momentos de una manera o vivirlos de una manera aversiva. Primero, tenemos que generar conciencia sobre la emoción, el pensamiento y las conductas. En otras palabras, saber qué siento, qué pienso y qué hago en los momentos cuando me voy a enfrentar a una situación de relaciones humanas. Independientemente que si una persona no es de mi agrado o si lo es, debo tener conciencia de esto. Les voy a poner un ejemplo con una persona que es del agrado. Uno siente que pasas unos momentos con esas personas positivos, se siente alegre, se siente creativo, se siente con ganas de trabajar, son personas que a uno lo motivan a seguir en el trabajo. Pero por el contrario, si nosotros tenemos esa persona que a todo momento está atacando, tiene una fijación con lo negativo para retroalimentar, no retroalimenta, sino que asusta, porque primero y a veces en únicas ocasiones se basan en eso negativo y no retroalimentan desde lo positivo. Entonces es ese tipo de personas que nos hacen sentir angustia, miedo, como que no hemos hecho bien las cosas. Ustedes se van a encontrar con líderes, con directores de empresas que van a utilizar uno de estos dos. El primero, el que yo les digo que es como más positivo y todo eso, aumenta significativamente la productividad en los empleados o en las personas o colaboradores que tienen. Entonces es importante, si uno de ustedes es líder, utilizar esa estrategia. Líder no únicamente de una empresa, si es padre, si es instructor deportivo, si es educador, está siendo líder. Entonces, utilizar esa estrategia. La regulación, saber qué siento y tener estrategias para regular. Yo no voy a afrontar un problema si estoy alterado emocionalmente. Tengo que regular. Entonces, a mí me sacan o me hacen que yo, la situación hacen que yo interprete de una manera la realidad y me exalto, me pongo furioso y voy a arreglar una situación en ese estado, probablemente termine agravándolo. Entonces, es esas estrategias de regulación. Ser preventivo, ya lo dijimos. Saber cuándo nosotros vamos, tenemos que prepararnos para una situación en la que posiblemente hayan eventos que no sean de nuestro agrado. Entonces, acá vamos a ver los estilos de comunicación ante los conflictos. Entonces, estos ya son conocidos, los vamos a ver de manera rápida. Y es agresivo, pasivo y asertivo.
Los estilos de comunicación. Entonces, las características del pasivo. Comportamiento evaluativo. Voz baja. Pongo un ejemplo. ¿Seré yo el que hizo las cosas mal? ¿Será que me van a llamar la atención? ¿Sí? Cuando contestan muy suave la voz, casi no hay contacto visual, ¿sí? Y generalmente hay una necesidad de que me digan que hice las cosas bien, que haya una aprobación. Hay bloqueos al momento de hablar, al momento de expresarse, al momento de trabajar. No fluye, no decide, no decir lo que piensa, perdón. Es centrarse en ese mundo interno, en esos pensamientos, en esas emociones, en esas sensaciones, sentimientos que hacen que uno se siente de una manera no adecuada, que no la disfrute y guarda esas tensiones emocionales que más tarde se puede convertir en lo que nosotros llamamos estrés. En eso que ahora o ya hace ya varios años ha venido poniéndose como de moda, como que ha sido más evidente y es perjudicial para la humanización de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque lo predispone a uno a actuar de una manera agresiva o no actuar de una manera asertiva. El agresivo, voz muy alta, es lo que yo digo y así siempre se ha hecho y así se tiene que hacer. ¿Sí? Personas que pueden hablar de esa manera interrumpen al otro, no trabajan desde la empatía, sino de importa lo que yo digo, lo que yo siento, ¿sí? Porque es así, o sea, desde la distorsión de su pensamiento y de esas emociones que no le dejan razonar de una manera adecuada. Mi opinión es la que cuenta, entre lo que venía diciendo. Las cosas salen mejor como yo las hago, como yo las pienso. Yo lo hago como quiero y eso es lo que está bien, porque si siempre se ha hecho. Entonces, de esa manera, eso es una persona agresiva. Y si uno va a resolver un conflicto de esa manera, tiendes a agravarlo. Ustedes podrán darse cuenta de esas personas que andan en uno y otro malentendido, en uno y otro problema, y son siempre las mismas personas, o tienden a repetirse realmente en gran porcentaje en sus empresas, en sus relaciones humanas, sean sociales, educativas, laborales. Eh, ¿Por qué? Porque tienden a ser agresivas. Generalmente estas personas le achacan al otro, ¿sí? Le dicen al otro es usted tiene que cambiar, es usted tiene que hacer tal cosa, es agresivo. Entonces, eso es un estilo de comunicación agresivo. Asertivo, tiene confianza en lo que dice, en lo que hace, en lo que sabe. Saben decir no cuando se necesita. A veces las personas asertivas son tomadas de maneras agresivas porque dicen no. Porque las personas pasivas van con que haya una aprobación de que les den un sí, de que les digan sí, venga, y el agresivo viene a imponer. Entonces el asertivo le dice, no, eso no es de esta manera, de esa manera que usted lo propone, se debe hacer de tal forma porque se ha estructurado de esa manera. Y se toma como agresivo, pero no está siendo asertivo, sino que las otras personas lo interpretan desde su rol, desde su forma de comportarse pasivo y agresivo. Agreden, agradecen y creen en los derechos de todos, no solo los míos. Hay que tener claro que si yo tengo derechos, tengo obligaciones. Y una obligación es ser humano con las otras personas, aunque suene redundante. ¿Por qué? Porque la humanización de la comunicación parte de los derechos, no solo los míos, sino los de los otros. Si a mí no me gusta que me griten, pues no grito. Si a mí no me gusta hablar mal de la gente, no hablo mal de la gente. Todo ese tipo de aspectos. Respetan el punto de vista del otro. Saben que, o sea, son empáticos. ¿Sí?
saben que el otro siente, piensa, razona de una manera que puede aportar y lo respetan, así estén equivocados. No se sienten superiores ni inferiores, sino son funcionales, cumplen una función donde ayudan con sus actos a las relaciones entre humanos. Vamos a las técnicas. La técnica de comunicación, aquí tenemos varias, que es la técnica sándwich, disco rayado, banco de niebla, ficha de dominó, rastrillo, acuerdos asertivos. Vamos con la primera, sándwich. Vamos a ver nosotros que aquí encontramos, no encontré un sándwich, pero sí una hamburguesa, que es similar. Encontramos tres aspectos en la hamburguesa: el pan, el relleno y el pan. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando vamos a abordar a una persona, vamos a partir de algo positivo. O sea, le vamos a decir algo que de pronto no nos gusta. Y así no nos guste, por eso hay que estar regulados y conocer a la persona, no conocer a la persona, sino conocer que es ser empático, conocer que esa persona puede sentirse, puede conocer que esa persona pudo haber hecho su mejor esfuerzo, pero no le salieron las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a decir algo positivo, algo a mejorar, es el aspecto que nosotros queremos fortalecer o ese aspecto que se quiere fortalecer. Entonces, positivo a fortalecer y positivo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del sándwich. Aquí les pido que lean el ejemplo y pausen el video. Y con un compañero o con alguien, traten de ponerlo en práctica. O si están solos, traten de imaginarse. Les digo, miren, este caso, en el servicio de urgencias, un compañero tiene la costumbre de dedicar más tiempo de lo habitual al momento de comer. Esto implica que usted se ve obligado a cubrirlo y retrasa su cronograma diario. ¿Usted qué le diría? Cuando llega su compañero, usted lleva casi 6 horas sin comer, con muchos usuarios un poco demandantes, con hambre, mucha hambre, y con ganas de salir a tomar aire. ¿Qué le diría? Cuando nosotros estamos en esa situación, sea con hambre, sueño, cansancio, estrés, somos vulnerables a o estamos más predispuestos a, sería la palabra, a reaccionar de una manera agresiva. Entonces, la idea es que ya conociendo esto, nosotros cómo vamos a, perdónenme, nosotros cómo vamos a reaccionar. Les voy a poner el ejemplo. Supongamos que el compañero que se demoró se llama Juan. Nosotros vamos a decir, Juan, entiendo que estabas en tu hora de almuerzo. Eso es muy bueno. Espero lo hayas disfrutado. Ese es el aspecto positivo. Juan, te voy a pedir un favor. Es que te demoraste 10 minutos más y ya van varias ocasiones en las que sucede y eso retrasa pues mis labores y no puedo ir a almorzar o a comer con la tranquilidad que me gusta hacer. Muchas gracias por entender, eso sería el aspecto a mejorar y el aspecto positivo para cerrar sería muchas gracias por entenderme y espero pues para la próxima esto no nos suceda. Bueno, ya nos vemos. Ahí pueden cerrar esta situación. Disco rayado. En el disco rayado ustedes van a primero actuar con calma, mismo tono de voz, no argumentos diferentes, centrarse en objetivos, no en argumentos de los otros. Ustedes podrán ver cómo suena un disco rayado. Suena igual y digamos, desesperante ese sonido. Entonces, lo que nosotros vamos es a tener calma y esto generalmente es para no cambiar de opinión. Esta técnica es mismo tono de voz, no argumentos diferentes.
Aquí les voy a colocar el ejemplo. Vamos a suponer que estos dos son dos compañeros de trabajo y van a utilizar la técnica de disco rayado. Entonces, Diana le dice, será divertido irnos de fiesta después del trabajo. Lo está invitando. Juan le refiere, entiendo que sea divertido, pero no quiero ir de fiesta. Diana, has trabajado toda la semana, deberías salir, debes cambiar de ambiente. Juan, sé que he trabajado bastante, pero en esta ocasión no puedo ir. Diana, luego es que no te dan permiso para ir de fiesta. Juan, la verdad me encantaría acompañarte, pero a la próxima. Esta vez no será. Miren que Juan no cambió de argumento, siempre dijo no, no empezó a dar excusas, sino dijo no de una manera asertiva. Utilizó aspectos positivos. De otra situación podría haber dicho, no es que no me den permiso, lo que sucede es que, entonces cuando dan esos argumentos, ahí esa persona tiende a tener sus propios argumentos para contraargumentar. La idea de esto es tratar de decir lo mismo y de una manera calmada, de una manera asertiva. ¿Para qué? Para que ese no o esa negativa no sea tan tajante. Banco de niebla. En el banco de niebla, ¿qué vamos a hacer? Identificar la manera en que el otro percibe la situación. O sea, trabajar desde la percepción del otro. Ser empáticos, realmente. No vamos a aceptar del todo lo que critican. O sea, esto es cuando nos empiezan a hacer críticas. Siendo sereno, o sea, manteniendo la calma, siendo asertivo, conociéndome, mi estado emocional, mis pensamientos, mis sensaciones, lenguaje y utilizando lenguaje y expresiones respetuosas. Entonces, en el banco de niebla hay tres aspectos. Uno, se le da la razón si la tiene. No tenemos que quedarnos con la razón. Si cometimos un error, hay que hacernos cargo de ese error. Sí, no, por el contrario, si tiene en una parte la razón, o sea, en el 50%, se le da la razón en ese 50%, no en la totalidad. Pero si no tiene la razón, también se le da en el 1%, o sea, desde el punto de vista del otro. Vamos al ejemplo. En el trabajo, en el trabajo, luego de una jornada extenuante, una persona refiere en su turno que no se evidencian resultados. Están siendo poco eficientes en su trabajo. Entonces aquí volvemos a lo que habíamos visto. La persona que dijo esto no está siendo asertiva ni pasiva, está siendo agresiva cuando se comunica con ellos. Banco de niebla. En el banco de niebla, ¿qué vamos a hacer? 100% la razón. Entonces, tienes la razón. El día de hoy no tuvimos los resultados esperados. Enfrentamos varios percances, pero el día de mañana será mejor. Banco de niebla tiene la razón en el 50%. Hay veces que puede parecer un poco bajo de nivel de la productividad. Creo que la jornada de hoy tuvimos perdónenme, en la jornada de hoy nos permite como institución adoptar medidas para hacerle frente a este tipo de situaciones, para que no se vean afectadas la productividad de todos nosotros. Le dijimos que sí, se bajó la productividad, pero también fue por factores externos. Ahí le dimos la razón en el 50%. En el caso del 1%, si tú lo percibes, pues así debe ser, para la próxima se mejorará. Y ahí se le da la razón a la persona y se evita un conflicto, ¿sí? Y unas sensaciones intra e interpersonal
desagradables. Para recibir críticas. En recibir críticas, esto es importante en este caso porque nosotros vamos a ver que a veces no podemos recibir una crítica sin sentirnos mal. ¿Sí? Entonces, aquí los invito nuevamente a que pausen el video y piensen en la situación en la última situación que los criticaron y la puntúen de 1 a 10, cuánto se sintieron, ¿sí? Siendo 1 lo mínimo, la menor irritación y 10 la máxima irritación. Entonces pueden decir, es que me llamaron la atención porque no rendí en el trabajo, me sentí 7 puntos. Entonces, por favor, pueden realizarlo y continuamos. Para esto tenemos que tener claro algo, la ficha de dominó. Quienes hayan jugado dominó o quienes no hayan jugado y conozcan qué es una ficha de dominó, vemos que se derrumba fácilmente, no reacciona y asume todo como propio. Hay que evitar esto. Para las relaciones, para la humanización de las relaciones humanas. Entonces, perdóname la redundancia, pero pues así está. Entonces, es ilógico a veces querer humanizar una relación humana, pero pues en este momento la idea es que se fortalezcan esos lazos que nos hacen humanos, esas características que nos hacen humanos. Entonces, no tenemos que derrumbarnos, no tenemos que quedarnos estáticos sin reaccionar de una manera asertiva y no tenemos que asumir todo como propio. Genera emociones que nos destruyen, que nos van mortificando día a día. Entonces, evitar ser ficha de dominó. Entonces, siempre pregúntese, ¿estoy siendo ficha de dominó? Y si sí, entonces soy yo y asumo esa responsabilidad de, de esa situación específica. ¿Para qué? Pues para mejorar la relación humana. Ese video es característico. Aquí lo que yo quiero ver es evitar ser ficha de dominó y ser rastrillo, pero sí identificarlo. Ustedes ven que en la imagen, cuando pisa un rastrillo, el rastrillo se levanta y lo golpea. Eso sucede cuando yo, sin pensar, sin medir, lanzo una palabra y esa palabra hiere o esa palabra causa peligro en la otra persona o se percibe de esa manera, tiende a devolverse. Entonces se genera el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esas personas que son rastrillo, ustedes podrán o se caracterizan por comunicarse o eh, por resolver un conflicto de esta manera, no aceptan lo que pasa, o sea, tienden a ser a veces agresivos, enojo o oposición, o sea, prima esas emociones negativas, ¿cierto? Esa emoción negativa, el enojo. Y a veces dicen, no, mire, estoy malhumorado, estoy mal genio, estoy furioso, yo no quiero saber nada de eso, ¿no? No está aceptando las dos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Conocer sus estados emocionales. ¿Y qué dice? No, es que no es humano. No, no es que no sea humano, es que no ha trabajado en sí para poder fortalecer esos aspectos. Hay algo muy importante en un libro de Fernando Sabater, Ética con Urgencia, habla sobre la calidad de ser humano. Nosotros deberíamos ser humanos por el simple hecho de nacer, pero estas son habilidades que hay que irlas fortaleciendo y dependen de nosotros. Entonces, es muy similar a si a mí me gusta bailar o a mí me gusta jugar fútbol, voleibol o si a mí me gusta hacer X actividad, tuve que aprenderla. Para ser asertivo tengo que aprenderla, o sea, depende de mí. Volvamos a esto, eso era un paréntesis. Tratan de hacer culpable al otro, cambian de tema, o sea, evitan. Yo dejo eso así porque si no, no sé qué va a pasar. Tienden a hacerlo. La conducta la desplazan hacia otra persona. No, no, no soy yo. Es que a mí, perdónenme, a mí me dieron esa instrucción y yo tengo que seguirla así. ¿Sí?
Lo que sucede es que no hay un proceso de formación en atención al cliente, por eso es que yo hablo así. Entonces, esas personas, usted las identificarán en su familia, en su trabajo, en su colegio, en su institución deportiva, en su institución pública, privada, donde trabajen, ¿cierto? ¿Cuáles son? Y esas personas tienen que iniciar un proceso ¿para qué? Para el mejoramiento de la dinámica humana en ese tipo de instituciones. Pero no solo ellos, pues la idea es que todos fortalezcan y fortalezcamos a diario estos procesos. Ahora sí, el acuerdo asertivo. El objetivo del acuerdo asertivo es, después de que a nosotros nos critican por haber tenido un error, sea en el trabajo, en el estudio, donde donde uno se desempeñe y además de eso buscan atacarnos. O sea, es que nunca me capacitan por servicio al cliente, es que son ineficientes, es que no cumplen con sus funciones. Entonces, ese ejemplo, vamos a mirarlo acá. Ah, mire, perdón, aquí les puse un ejemplo. Veámonos con este. Camila, nunca prestas atención cuando estás trabajando. No eres nada observador y además desprevenido. Le digo que era desprevenido todo el tiempo, es general, ¿cierto? Jaime, ha sido un error que se me haya pasado hablar con los usuarios. Estaba un poco preocupado y tuve un momento de desatención. Generalmente no soy así. Jaime, ¿qué le responde? Fue solo ese momento, o sea, es una parte de mí, pero que no me identifica. O sea, pocas palabras, tuve un error, fue solo en ese momento y no soy así. Entonces, a veces lo que pasa, volvamos al ejemplo de atención al cliente, es que uno dice, es que ella o él atiende a las personas o se refiere a las personas de una manera inadecuada. ¿Sí? También puede pasar, es que no tiene contacto visual cuando en la ventanilla donde atienda no se fija en su usuario. Eso puede ser. Y tienden a juzgar que es porque no tiene buena atención al cliente. Y no, le falta mejorar el contacto visual, le falta mejorar el preguntar buenos días, cómo ha estado, cómo le ha ido, todo ese tipo de aspectos que son mínimos, pero al hacerlo bajo el acuerdo asertivo tiende a disminuirse un poco más el impacto que genera el estar el estar frente a estas situaciones. Bueno, entonces, las características de este aspecto, de este acuerdo asertivo, es algo externo a mí. O sea, la situación que sucede es externa a mí, no es mía, no soy ficha de dominó, no la estoy asumiendo. Pero sí tengo que hacerle frente y es mi responsabilidad. Entonces, eso es algo diferente. Información describe una parte de mi persona, lo que yo les venía diciendo, es algo que hice en un momento, pero no significa que yo sea de esa manera. Por eso es algo externo a mí. Reconocer el error genera confianza en el otro. Decirle, oye, muchas gracias por darme esa apreciación tuya. ¿Por qué no me había dado cuenta? El dar las gracias es fundamental, tengan o no tengan la razón. Si tengan, sea justo o no sea justo. Volviendo a lo que habíamos dicho, sea pertinente o no, digámoslo de esa forma. Entonces, eso para tenerlo presente. Y por último, quiero hacer unas recomendaciones. Estas recomendaciones con el fin de que ustedes las pongan en práctica o se las lleven, las apunten y empiecen a practicar, porque es de práctica. Esto no se aprende con una capacitación, con una actividad vivencial, no. Esto uno tiene que llevárselo para su casa, socializarlo con sus seres cercanos, con sus familiares y empezar a practicarlo. No es de solo el lugar donde trabajo,
sino en todos los contextos donde yo me desenvuelvo, para que se vuelva ahora sí parte de mí y no un momento aislado. Empatía por la crítica, ponernos en el lugar del otro cuando nos critican, es fundamental. A veces es difícil de hacerlo, pero es fundamental para humanizar los procesos de comunicación. Entonces, saber que el otro me está criticando, es que la crítica no es mala en sí, la crítica ayuda a crecer a las personas. Eh, Saber que el otro me está criticando hice algo, porque hice algo, sí, veamos el cómo lo está percibiendo, desde ese punto de vista de él o de ella, sí, desde allá, veamos cómo lo está percibiendo. Sugerencias, ideas para resolver la incomodidad. Esto es vital también. Pedir sugerencias a la persona que me critica. Si me critican, es por algo que yo hago en mi trabajo, es porque tienen una sugerencia o de pronto algo para resolver ese problema. Si le dicen a uno, venga, debería ver a la persona que usted atiende a los ojos cuando habla con ella. Sonría cuando pueda, cuando lo encuentren. De esa manera son aspectos no verbales que hacen que la comunicación sea más amena. Plan de mejora, esto también se lo podemos pedir a los que nos critican, pero también nosotros. Socializarlo con esa persona. Decirle, o sea que yo tengo que hacer esto y esto y esto, ¿usted qué opina? Y la otra persona le puede decir a uno, sí, es eso, pero agréguele tal aspecto. Ese plan de mejora es fundamental. Si ve que siempre se tiene en cuenta al otro, no soy yo y yo. Yo voy y hago mi trabajo y cumplo con eso y salgo a las 5 de la tarde y ya. No, soy yo con los otros. O sea, somos un nosotros. Y eso tiene que ser a lo largo de hacerse eh, repetitivo a lo largo de su estancia en todas las instancias o dinámicas sociales que tenga. Agradecer, fundamental. Dar las gracias. Decir gracias por hacerme mejorar como persona, porque es lo que están haciendo cuando critican. Cuando una persona critica y de pronto es negativo, tendríamos que ver por qué lo ve de esa manera, pero vamos y le preguntamos y no que se vuelva rumor de pasillo, es que me está diciendo, es que hace esto, es que hace... No, ir directamente allá y decirle, ¿usted cómo cree que yo debería mejorar para el plan de mejora? Ah, bueno, para ponerlo en práctica, muchas gracias por haber dicho eso. Es diferente a formar un conflicto también de pasillo. Pedir detalles, descríbame en qué situación vio eso, cómo puedo mejorar también, descríbamelo paso a paso. Verlo desde el punto de vista del otro, que es lo que hemos hecho en todo lo que he abordado. No tomarlo personal. Nuevamente se los digo, no lo tomemos personal. Comprender los estados internos del otro. De pronto comprender que hay un proceso de duelo, que cambió de trabajo y se está adaptando, que no tiene conocimiento, no fue entrenado en su trabajo y le asignaron un área donde no tiene conocimiento y está en un estado de crisis. Todo ese tipo de aspectos, que de pronto no ha dormido bien, que tiene una enfermedad, X enfermedad, ¿sí? Que está por estrés, que no tiene habilidades sociales, sí, siempre sugiriéndole qué debe tomar. No solo es que usted no tiene habilidades, usted no puede hacer eso. No, mira, para hacer ese cargo debes fortalecer habilidades blandas, habilidades gruesas, habilidades, todo este tipo de aspectos. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan. Espero hayan realizado los ejercicios y si no, pueden repetir el video y hacerlo una y otra vez. Hasta, hasta aquí fue mi presentación. Muchas gracias. Espero sea de su utilidad y espero nos veamos muy pronto con una nueva temática. Si es de su inquietud, pueden sugerir en comentarios qué temática se desglosa esta que vimos les gustaría abordar y de esa manera pues la programamos y la estaríamos llevando a cabo. Muchas gracias, hasta luego, que tengan buen día.